Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, disfrutando de una mañana muy de frío, esperemos que no nos llueva porque estamos en tiempos de lluvias. Y bueno, les deseamos un feliz día, un feliz mes patrio a todos ustedes. Ya estamos aquí con las banderas, con el Viva México y vamos a comenzar nuestro programa poderjurídico.tv y agradeciendo a nuestros colaboradores, el doctor José Luis Castillo Sandoval, licenciado Feliciano Medina Ortega y nuestro analista Ángel Trejo, y les doy la bienvenida, muy buenos días, y vamos a tener un tema muy interesante. Comenzamos con falsificación de documentos. Hoy, estimados auditores y televidentes, vamos a hablar de un problema de interés público que sin duda va a interesarles a todos: la falsificación de documentos. Para detallar las múltiples formas como se comete este delito, vamos a contar con los conocimientos detallados del doctor en Derecho José Luis Castillo Sandoval y de nuestros analistas Feliciano Medina Ortega, también abogado, y el periodista Ángel Trejo. Doctor Castillo Sandoval, ¿en qué consiste, cómo se practica y en cuántas áreas sociales y profesionales opera esta actividad delictiva? Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. La pregunta es muy amplia, Julio, porque en el ámbito jurídico nosotros le llamamos medio forense, ya en juzgados, en tribunales. Vemos muchos asuntos, cuando yo todavía estaba en activo como juzgador, tuve innumerables casos donde había falsificación de documentos. ¿En qué consistían? Pues muchas veces una persona fallece y no dejó un testamento. Entonces viene la problemática. Si es una familia con valores, pues es obvio que no se van a pelear la herencia, pero cuando se carece de algún valor o no fue inculcada esa familia de dar a cada quien lo suyo, pues es obvio que van a tratar de quedarse con ese patrimonio que dejó el papá, la mamá, o los dos si ya fallecieron. Entonces, tienen una casa, un edificio, departamentos, un terreno, y resulta que falsifican la firma en un contrato de compraventa donde dice, pues ustedes no sabían, pero mi papá y mi mamá me los dejaron y ya tengo mi contrato y ese es mi contrato. Ahí es donde falsifican la firma del propietarios, y es obvio que ya no le van a hacer un muestreo de escritura a esa persona porque pues ya está fallecida. Sin embargo, bueno, se puede hacer lo que se llama la prueba pericial en grafoscopía, y cuando se trata de la falsificación de la firma o firmas. Se maneja en tribunales, muchas veces en juzgados familiares, otras en juzgados civiles, o bien en el medio mercantil, cuando se falsifica un pagaré, también se falsifica esa firma, o también opera la otra área que se llama documentoscopía, donde llenan el documento con un agregado, en lugar de 1 millón de pesos le ponen uno más para que sean 11 millones de pesos, y sí, aumenta. Es un problema que se debe a la idiosincrasia del mexicano. Si tuviésemos esa cultura, como en algunos otros países, de que no se puede cometer este tipo de ilícitos, ya en el ámbito penal ya es un delito, en el ámbito civil se llama ilícito civil, etcétera. Pero es importantísimo que nosotros cuidemos nuestro patrimonio. Hay que dejar un testamento, que quede ya escrito. Y si sucede que en un inmueble estoy construyendo y acabo de construir y mi testamento tiene 1 año, pero ya tengo otros departamentos que forman parte de ese acervo hereditario, bueno, pues hay que revocar ese testamento y
y realizar uno nuevo para que estén actualizados todos los bienes y no se estén peleando los hijos y se destruyan las familias. A veces se destruye una familia por algún hermano que simplemente no está conforme con esa partición que se está haciendo de esa herencia y surgen los problemas. Acabo de abarcar dos temas importantes, la falsificación de la firma o firmas y lo que se llama una falsificación por agregado. ¿Cuál es esa falsificación por agregado? A veces en un contrato de obra resulta que pactamos en $1,000,000 la construcción de la obra, un departamento, y el arquitecto, el ingeniero, pues firmamos el contrato, me quedo con un duplicado, pero resulta que al arquitecto se vino un incremento de precios, porque ya estábamos en noviembre y todo el mundo comienza a subir los salarios o los precios porque ya viene enero y se va a incrementar el salario mínimo o ahora las unidades de medida, y entonces pues falsifica el contrato y pone un agregado y dice, para el caso de que no alcance ese presupuesto, estarán las partes al nuevo pago, al nuevo precio de los materiales si es que estos suben. Entonces esa falsificación la hacen también de tipo mecanográfico y se puede descubrir en la alineación en márgenes derecho, izquierdo o entre renglones o bien la tonalidad de tintas. Esos son los ejemplos clásicos de falsificaciones. Hay veces que en un pagaré se firma una póliza de recepción de ese cheque o de ese pagaré, se entrega el cheque, oye, se pagó este cheque por este concepto, y resulta que era por otro concepto y lo alteran. Esa alteración se llama falsificación del documento. Si bien es cierto, el documento existe, sí, pero ya se alteró. Y entonces sufre una modalidad, un problema enorme. Hay que evitar este tipo de cuestiones, son cuestiones también de ética, de cultura, de moral. Bueno, pues qué interesante. Yo nada más les quería recalcar, si tienen algún problema de todo eso, que recurren aquí al licenciado Medina, que él ahorita nos da su número, donde lo pueden localizar para cualquier problema, para cualquier caso que tenga. Bueno, pues él es el experto aquí en resolverle su problema. Poder Jurídico está dando ese servicio de asesoramiento de todos esos casos, ¿no? Bueno, vamos precisamente con el licenciado Medina Ortega. ¿Qué decirnos al respecto? ¿Cuántas veces ha tenido que defender a un imputado por este delito o interpuesto una denuncia a favor de un cliente suyo que haya sido afectado por él mismo? Muchas gracias, buenos días. Interesante el tema y actualmente estamos llevando un asunto en San Luis Potosí y efectivamente relacionando lo que dijo el doctor Castillo Sandoval, y exactamente hicieron un agregado a un pagaré en contra del contador Filiberto Adolfo Yescas Olvera, al que le enviamos un saludo, y él fue víctima de este tipo de falsificación, porque le falsificaron su pagaré, en un pagaré que él firma como representante de la empresa, le agregan su nombre y le ponen Filiberto Adolfo Yescas Olvera, y entonces se lo hacen, en lugar de cobrarle a la empresa, se van en contra de él. Y entonces en el asunto civil perdió el asunto, y en el que está en juego su patrimonio, su casa, se le embargaron. Pero afortunadamente existe también la materia penal y se hizo el incidente criminal, y ahorita vienen las repercusiones porque trae consecuencias. Y ahorita estamos por vincularlos a proceso, porque la falsificación de documentos, si se atiende bien, a tiempo, da resultados. Y por eso está la grafoscopía, están todos los elementos y van a determinar los peritos que efectivamente hubo un agregado.
y ese documento ya es falso. Al principio, obviamente que todo es risa para ellos, ¿no? Pero a la larga vienen las consecuencias y está en juego también la libertad e inclusive perder su suerte principal. Eso es lo importante. Eso es la materia civil que va relacionada con la materia penal. Y también hay que tener mucho cuidado, y Poder Jurídico les dice que no se metan en nada de falsificación de documentos, porque actualmente en Santo Domingo falsifican credenciales de lectores, certificados de preparatoria o de secundaria, que después, cuidado, porque son delitos federales. Profesionales también profesionales. Afortunadamente ya se meten al internet, ya checan cédulas profesionales, ya checan pasaportes y todos los documentos relacionados. Entonces no se vayan con la finta, porque en un momento dado, recuerden que es un delito federal y eso prácticamente es prisión. Tampoco traten de sorprender a las autoridades, inclusive porque hay personas que tratan de obtener otra credencial de lector para obtener otra tarjeta de crédito o algo, y en ese momento la detectan y le fincan su proceso por falsificación de documentos o uso de documento falso. Entonces tiene sus repercusiones en todo esto. Inclusive es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio, entre los más relevantes que me han tocado en falsificación de documentos. Un día falsificaron una boleta de libertad y salió como absuelto, ¿no? Y le abrieron la puerta y se percataron de que el documento era falso, que le habían falsificado inclusive la firma al juez y con una boleta falsa automáticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y también la falsificación de billetes es un tema muy, muy importante, y bueno, cabe mencionar que la simple posesión de un billete falso no es delito. El artículo 235 del Código Penal Federal establece: al que produzca, al que almacene o distribuya la moneda falsa, va a ser procesado por ese delito. Pero la simple posesión no es delito. Y luego algunas preguntas las trataremos más adelante. Bueno, pues cuando seguimos con nuestro compañero Trejo, ¿qué información periodística o histórica tiene a la mano con relación a hechos muy conocidos o célebres por la comisión de este delito? Yo recuerdo dos recientes, muy recientes, uno hace 7, 8 años, en el que estuvo involucrado el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, que sigue siendo futbolista desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca. Bueno, él, para su primera elección como político, se falsificó un contrato de arrendamiento para justificar que él tenía varios años, o 5 o 6 años, en Cuernavaca, cuando en realidad él vivía en Puebla, donde jugaba todavía entonces. Ese es uno. El otro es mucho más reciente, es el de Rosario Robles, la política del PRD, y que después colaboró con el gobierno priista de Peña Nieto, a la que se le falsificó una tarjeta de licencia de manejo para pretextar de que se podía huir, que la había sacado para huir, y con base en eso la tienen en el tambo, ¿no? Pues. Pero la más antigua y más célebre es la de una que ocurrió en 1641-42, cuando se falsificó una carta supuestamente atribuida al rey Felipe IV de España. ¿Y quién la falsificó? Un irlandés emigrado aquí en México que se llamaba William Lamport, pero para castellanizarse se nombró
Guillén, o sea, Guillermo de Lombardo y Guzmán. ¿Para qué la falsificó? Porque en esa carta el rey, supuestamente el rey Felipe IV decía que su hermano era el señor, el irlandés, don Guillén de Lombardo, debía ser rey de México. Y que esa carta tenía que leerse en el convento de San Francisco ante el virrey entonces, que estaba entonces, y todas las autoridades empresariales que había para que obedecieran y fuera designado rey. Esta carta obviamente era falsa, nunca se procesó, pero sí se hizo célebre como tal, como carta falsa, porque cuando buscó cómplices para su movimiento de independencia, porque Guillén de Lombardo quería independizar México, liberar a los esclavos negros, indígenas y mestizos. O sea, es uno de los documentos, por eso es valiosa. Por eso es valiosa, por el contenido que tenía esa carta, que solo existía en su mente. Después lo agarraron, lo metieron al tambo, la Santa Inquisición lo tuvo 6 años, se escapó y luego en 1659 fue ejecutado ahí a un lado de San Hipólito, a un lado de la Alameda.